Amigos, regresamos a Despierta con CDN. Hoy en nuestra entrevista de medios conjuntos de CDN y el Caribe, nuestro invitado es el presidente del CODIA, el ingeniero Cristian Rojas, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Le tenemos unas cuantas preguntitas, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación a este toque de queda del programa de la República Dominicana. Bueno, Cristian, yo me confundí con un anuncio de ustedes. Un edificio colapsó en San Cristóbal y ustedes le están pidiendo a la procuradora que habilite un departamento especial para perseguir las construcciones ilegales. Pues yo pensaba que había mecanismos establecidos. Sí, Nelson, nosotros hicimos esa solicitud porque es que son demasiados casos de construcciones ilegales que existen en este país. La mayoría de las construcciones que se hacen son construcciones ilegales, entonces tenemos que ponerle freno a esa situación y aquí solamente la gente atiende las cosas cuando se ponen en manos de la justicia para que se evite ese tipo de construcción. ¿Y quién está fallando entonces? Bueno, es que la mayoría no quiere legalizar las obras. No, el que tiene que perseguir, el que tiene que supervisar, ¿está fallando alguien? Es que si usted no somete una obra, no lleva los planos a los organismos de rigor, entonces usted está construyendo ilegal. ¿Y quiénes son esos organismos de rigor? ¿Cuál es el procedimiento? Porque también lo que hemos visto que a raíz de todo esto y de la creación del MIBET cambió la estructura de permisos. ¿Cómo cambia la estructura? ¿Quiénes son esas instituciones? Es la misma estructura de permisos, lo único que ahora lo otorga MIBET, porque el mismo mecanismo que existía en el Ministerio de Obras Públicas, hay un departamento de supervisión de obras privadas, usted lleva los planos, se le da un permiso de inicio de construcción, pero se va supervisando por etapas. Pero es que hay demasiadas obras en el país, ilegales, y muchos proyectos en la zona este, sobre todo, que es la zona que más se está desarrollando en este país, que no se le parece que como es un ministerio de reciente formación, no tiene las estructuras para darle seguimiento a todas esas obras. Entonces, le falla. Además, el primer organismo que da un permiso es el ayuntamiento, que otorga un uso de suelo, pero el ayuntamiento no supervisa. Esas funciones están delegadas al Ministerio de la Vivienda y hasta ahora no ha dado la supervisión que tiene que dar en el país a las obras. Cristian, vamos a ver el tema un poco más en amplio. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el CODIA en estos tiempos y cómo los está abordando? Nosotros las leyes que crean nuestro colegio, la 6160, 6200 y 6201, no tenemos mecanismo de coerción, porque en este país usted pone un letrero, esta obra está paralizada por violación a la ley 6200, que es la ley del ejercicio profesional de la ingeniería. Inmediatamente usted da la espalda, le quitan el letrero y se lo botan. Entonces, nosotros no vamos a estar colocando un letrero casi siempre porque muchas veces hemos ido, recientemente estuvimos en Las Terrenas dándole seguimiento a una obra, le pusimos un letrero de paralización, pero cuando volvimos al mes ya la obra estaba terminada y la terminan sin los planos de construcción y sin el permiso del MIBET. Muchas veces cuando se le otorga el uso de suelo por los ayuntamientos, con ese permiso que ellos le pagan al ayuntamiento, el arbitrio, terminan la obra y no la llevan a ningún otro organismo. Porque ahora también el Ministerio de Medio Ambiente está cobrándole un arbitrio a ciertas obras que necesitan un permiso ambiental. Pero tiene que haber algún tipo de consecuencia. Pareciera que lo que usted está denunciando, por decirlo de alguna manera, porque eso es una denuncia, implicaría que algunos otros organismos se involucren.
O sea, precisamente porque el CODIA no se hace respetar entre los ingenieros. no solamente el CODIA, no hay ninguna institución que respeten. Por eso estamos solicitando que haya una procuraduría que tenga consecuencias, porque la ley 6200 en el artículo 24 tiene penalidades. ¿Y llevan ustedes un registro de cada uno de esos casos? De manera que si mañana la Procuraduría les dice, CODIA, venga acá, dígame cuáles han sido estos casos para nosotros poder actuar No, penalmente. pero tiene usted cualquier obra que nosotros vayamos y le solicitemos los planos de construcción, ya ese sería pasible de someterlo, porque no tienen los permisos de rigor. Y son prácticamente Pero están todos. llevando un registro, el CODIA está llevando un registro de esos Sí, casos. porque nosotros le entregamos una notificación, a cada obra que vamos le entregamos una notificación y no nos hacen caso. Pero ¿y no son miembros del CODIA esos ingenieros? En muchos casos son miembros del CODIA, pero la mayoría, aquí lo que construyen la mayoría de las obras son maestros constructores y albañiles. La gente en los sectores populares y en los pueblos no busca ingenieros, porque la gente entiende que con un ingeniero y un arquitecto le sale la obra más cara, y eso no es cierto, porque lo que un ingeniero y un arquitecto lo que le dé garantía de que su obra va a estar bien y va a tener los permisos de rigor y va a tener los diseños que lleva una obra, porque eso es lo que nos enseñan. Cristian, parece que hay algunos cabos sueltos ahí. Pero ustedes no son los asesores del Estado. Somos asesores del Estado cuando el Estado lo requiere. Pero aquí, en nuestro país, lamentablemente, aquí nadie quiere que lo supervisen. Aquí nadie quiere que lo dirijan, que lo fiscalicen. Entonces, nosotros, la ley 340-06, la ley de contrataciones públicas, nosotros somos veedores, pero no nos llaman a ningún proceso de veeduría para chequear ningún proceso de contratación de Pero obra. el financiamiento del CODIA no es por un porcentaje mínimo. Tasas profesionales. ¿Y cómo es eso? Entonces, ustedes están en la quiebra prácticamente. De las tasas profesionales, de los proyectos que se someten a legalización, porque la mayoría de los proyectos que vienen con inversión extranjera, no hay forma de que los inversionistas paguen sus tasas. Todas las inversiones grandes no se arriesgan, porque primero hay que un plano, un diseño estructural, un diseño geotécnico, luego va al MIBET, esa obra se legaliza, muchas veces se construyen sin estar legalizadas. Tenemos grandes hoteles en la zona este que están terminados ya en funcionamiento y todavía no tienen los planos legalizados. A esas obras el Ministerio de la Vivienda le exige que hagan un estudio de vulnerabilidad para poder aprobarle los planos estructurales, luego de que están construidas, porque se construyen sin los permisos de rigor. Sí. Cristian, se habla de cuidado al medio ambiente, de construcciones verdes, edificaciones verdes, amigables. ¿Cuáles estrategias, acciones está el CODIA implementando para promover la sostenibilidad y el cuidado al medio ambiente cuando se construye, cuando se levanta una obra? Todas las obras, porque yo quiero que se tenga conciencia de esto. Las únicas obras que tienen todos lo de la ley son las obras que van a legalizarse, que van a los ayuntamientos y van al Ministerio de la Vivienda. Entonces, ese tipo de obras son las que están acorde con las regulaciones del medio ambiente, que se le exige, por ejemplo, ya los desechos, si son algunos hospitales, se le exige que tengan de los residuos peligrosos, que es una parte de cuidar el medio ambiente, tener disposiciones finales de los residuos peligrosos ya preestablecidos y que no pongan en riesgo la salud de la gente. O sea, pero son obras ya que son obras que van y tienen los permisos de rigor. No esas obras que usted ve, nosotros vamos en cualquier sector y vemos que cualquier
casita, empiezan a hacerle un nivel, terminan ese, luego empiezan con el otro, con el tercero, y entonces está muy lleno, la ciudad está llena de ese tipo de construcciones, y eso es lo que pone en peligro las personas. Mira ese edificio que se cayó en San Cristóbal, por ejemplo. Si esa persona hubiese invertido 100,000 pesos, que es lo que cuesta un estudio de suelo, 100,000 pesitos, que estudia el estudio de suelo, él se determina que la capacidad del suelo no soportó el peso que tenía ese edificio. Entonces la gente no quiere hacer inversiones. Pero si es un ingeniero que diseña la obra, lo primero que va a hacer antes del cálculo estructural es un estudio de suelo. A propósito de todo eso. Con tu permiso, Yulisa, pero se supone que los ayuntamientos tienen esta información. La información de los estudios de suelo. No, Saben qué se puede construir y qué no. El ayuntamiento te otorga y se lo dice, sí. uso de suelo. Sí, pero por ejemplo aquí en la ciudad usted sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada lugar. Y se supondría que es una responsabilidad del ayuntamiento saber también para qué sirve su territorio, a qué puede dar permiso y a qué no. Por eso yo le insistí en la primera pregunta, porque, como decía Nelson, ¿por qué pedir a la Procuraduría si hay unos organismos ya establecidos que usted lo ha dicho? El Ayuntamiento uso de suelo, el Ministerio de la Vivienda unos permisos para construcción, el Ministerio de Medio Ambiente tal y tal cosa. Entonces, no estaríamos como buscando un culpable fuera de donde están las responsabilidades. El ayuntamiento otorga uso de suelo, le da ¿O usted cree que cualquier vecino de cualquier barrio tiene 100,000 pesos para hacer un estudio de uso de el suelo? ayuntamiento le da uso de densidades, cuántos Por niveles. eso, porque sabe cómo está su territorio, de qué es capaz su territorio de soportar. ¿Cuántos niveles usted puede construir por el lugar, por la Exacto, ubicación? exacto. Pero usted no sabe, cuando se hace un sondeo en la tierra, es que usted determina la calidad del suelo y esa capacidad portante que le da el suelo es que se le lleva al ingeniero estructural y le dice, bueno, aquí en este terreno, o usted va a hincar pilotes, o usted va a hacer una platea de fundación, o va a hacer ¿Y cuál es la función de un planeamiento urbano entonces? Bueno, las densidades, las regulaciones de la ciudad, del país. Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos en el polígono central edificios altos, torres. El ayuntamiento sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero, y yo creo que es una responsabilidad de todos los municipios. Densidades, no capacidad, porque el uso la capacidad del suelo se determina por medio de sondeos mecánicos. No. Pero perdón, que le insista, siendo realistas, ¿usted cree que, por ejemplo, una persona que tenga un terreno en donde está Goya, en San Cristóbal, tiene la capacidad económica para mandar a hacer un estudio de uso de suelo? Claro, porque eso es lo que cuesta, son 100,000 pesos, dependiendo del tipo de edificación. Usted ve que en el polígono central, en esta zona, los edificios son más altos, pero usted no sabe si tiene una caverna debajo. Y eso se lo determina un estudio de suelo, para usted saber si hay una caverna debajo de lo que usted va a construir. Y hay técnicas, si le aparece una caverna, hay técnicas de cómo inyectarle hormigón a esa caverna y hacerla resistente. Pero creo que la pregunta aquí es si, interpretando lo que dice Albanelis, usted está hablando de obras que tienen grandes inversiones, pero quizás un edificio de 2, 3 pisos, como se hace en esa zona, que no es una obra ni majestuosa ni con una gran inversión, es una obra de subir bloc y cemento, a veces sin varilla, o con la mínima cantidad de varilla necesaria, a veces con la menor cantidad de columna posible. Se pregunta si una persona que no tenga la capacidad de pagar 100,000 pesos por un permiso de uso de suelo tiene la responsabilidad de lo que sucede con una obra como esa. No tiene el CODIA representación en todos los lugares del país, quizá para velar, para ayudar también a las autoridades de que esas cosas no pasen. Nosotros tenemos representación en todo el país, pero no tenemos un ingeniero en cada lugar. Por ejemplo, ¿cuántas viviendas existen en el Gran Santo Domingo? Miles de viviendas. No tenemos un ingeniero en cada lugar. Pero
usted hace una inversión, por más económica que sea, en una vivienda de blog, y usted invierte millones de pesos, porque la construcción está cara. No necesariamente, depende de la construcción. Bueno, si usted hace una casa de madera, la mitad de blog, No importa el suelo. para usted no importa el suelo, entonces su inversión usted no la tiene Yo le garantizada. pregunto a usted, para esas personas que construyen casas, por ejemplo, no necesariamente un edificio, y no hacen un estudio de los estudios suelo. de suelo los requiere cuando usted busca un diseño y un profesional sabe lo que tiene que hacer, la capacidad del profesional es que le dice, mire, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de suelo. Ahora, el que hace una vivienda en cualquier sector entiende que con 100,000 pesos, 70, 80, mejor lo compra de blog y de varilla. Y no hay garantía, por eso que usted ve en cualquier vivienda de un nivel, usted encuentra grietas, ve la grieta, porque no hay técnica de construcción. Aquí los maestros constructores y los albañiles, la mayoría no tienen certificación. ¿No cree usted que los permisos de suelo podrían costar menos? No, yo le digo el uso de suelo. Sí, pero ¿no Porque cree usted que el son- valor puede ser menos? Bueno, usted podría encontrar una compañía que se lo haga en 60, 70,000 pesos, un estudio de suelo. Pero eso depende de la pericia, porque aquí hay compañías como Geocivil, que son compañías Geoconsul, muchas empresas con mucha capacidad que no van a arriesgar su prestigio. Además, todas esas inversiones, todas las obras que usted ve construidas y están legalizadas, tienen su uso de suelo y no tienen ningún problema. Esas obras no van, porque usted no va a invertir, usted no va a arriesgar millones de pesos, cientos de millones de pesos, como esa obra que tenía una inversión ya a ese nivel, tenía alrededor de 7 u 8 millones de pesos y ese dinero se perdió. Ese dinero va a tener que buscarlo el constructor. Mira, ingeniero, no quisiera que nos acabara el tiempo sin que usted nos hablara del congreso que tiene el CODIA. Eso es mañana, sí. Sí. Un congreso internacional. En el día de mañana El tema terremoto y tenemos vulnerabilidad. precisamente el primer Congreso Internacional de Terremotos y Vulnerabilidad. A propósito de que tuvimos un fenómeno en el 2010 en Haití de 7.1. Yo no quisiera que con tantas construcciones ilegales que hay en este país aquí ocurra un sismo de esa magnitud, porque entonces hay construcciones que van a tener problemas y ojalá, y gracias a Dios que ese edificio se cayó estando en construcción y que no hubo ninguna pérdida humana. Entonces, nosotros vamos, esto es un congreso donde vienen 13 expositores internacionales de América Latina, Europa y Estados Unidos. Viene una experta de Turquía y viene un experto de Grecia. Todo eso aportes y todo ese conocimiento y todas esas experiencias las vamos a poner al servicio del país. Nos va a acompañar ONESBI a ese congreso y queríamos que el Ministerio de la Vivienda estuviera acompañándonos, que es uno de los entes reguladores de la construcción en el país, pero no nos va a acompañar porque esas experiencias le van a servir a ellos más para los permisos y las regulaciones. Bueno, precisamente Sí, debieran acompañarlo porque le va a servir. claro, le va a servir. ¿El Ministerio de la Vivienda lo va a acompañar o no lo va a acompañar? No nos va a acompañar. ¿Y el qué Ministerio. argumenta? ¿Qué dicen ellos? No Es un sabemos. evento del primer nivel. Pero está dedicado al ministro de la Vivienda y al ministro de El la ministro de República. la Vivienda no confirmó la participación ni ninguno de sus técnicos, entonces nosotros vamos a realizar, porque ya teníamos montado ese congreso de hace 3 meses, y como quiera la experiencia va a estar el ONESBI, que trabaja también la vulnerabilidad de las edificaciones, y se la vamos como somos asesores del Estado, se la vamos a enviar al MIBET para que la tenga ahí y la utilice en las regulaciones de la sismicidad en el país. ¿Y los ayuntamientos van al Congreso también? ¿Fueron invitados? Los ayuntamientos tienen muchas limitaciones. Los ayuntamientos no supervisan, los ayuntamientos... Pero no lo invitaron al Congreso para hacerle ver esas cosas. A eso que me refiero. No, porque los ayuntamientos no tienen departamento de diseño. Tienen planeamiento urbano.
no diseñan, esa ya ahora... Y son los que dan los permisos. Con la nueva ley, con la nueva La ley... queja que usted Sí, está no, dando. hay una relación cuando hablamos de terremotos, de vulnerabilidad. Sí, pero que el ayuntamiento no revisa estructuralmente las construcciones que se le someten. El ayuntamiento tiene muchas limitaciones. Bueno, ¿de cuántos días es el evento? El congreso es del 22 al 25, desde mañana jueves hasta el domingo. Vamos a estar 4 días ahí. ¿Dónde se va a celebrar? En un hotel del este, desde la zona, precisamente la zona de Bávaro. Vamos a estar allá. Tenemos ya alrededor de 225 profesionales de la ingeniería que nos van a acompañar a ese congreso. Y vamos a desarrollar una jornada científica a favor del país. Nosotros, como colegio, vamos a hacer ese aporte. Muy bien. Buenísimo. Gracias al ingeniero, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, arquitectos, Otra cosa, ustedes tienen ahí los agrimensores y los arquitectos como chiquiteados. con poco trabajo. Toda clase de profesionales. Con poco trabajo. De la ingeniería. Bueno, es que aquí... Eso en este trabaja país- mucho. Y en pelean No, mucho. digo Es yo, que un pelean agrimensor, entre ellos, el Nelson. Si los problemas comienzan desde el suelo. Nelson, es que pelean entre ellos. Los ingenieros y los arquitectos nunca se ponen de acuerdo. Y lo tienen como No, es que discriminado. la rama del arquitecto es el diseño, la distribución de los espacios. Ya. Y el agrimensor tiene que ver con los suelos. El agrimensor lo que hace es que determina la geometría del solar. Ok. Entonces Se complementan. lo pone en condiciones para que el arquitecto haga el diseño, que distribuya los espacios. Van a tener que incluir a los maestros constructores ahí, porque Hace rato debieron tenerlo ahí. Deberían. Deben darle una Los maestros membresía. constructores, lo que nosotros lo vamos a certificar. Ah, qué junto, bueno. junto con obras públicas, lo que vamos a buscar un mecanismo que lo vamos a certificar, porque la mayoría de los maestros constructores de este país no tienen una certificación. No son empíricos. Son Sí, empíricos, claro que entonces sí. eso hace daño. Ese empirismo le hace daño a la construcción, porque no salen de una escuela de construcción. Pero mientras le estén dando trabajo sin tener certificación, ellos Claro, no tienen ellos lo tienen necesidad que de Es que hacer. la gente cree que le sale más económico buscar un maestro. Realmente le constructor. sale más económico. Y hay maestros con- Realmente. Sí, es después la consecuencia. es que no son haga una prueba económicas. y dígale a un maestro constructor que le haga un presupuesto de una obra y busque un ingeniero, Ah, no, altísimo. Como 10 veces más. el maestro constructor. No, el ingeniero. No, Es que haga la depende. prueba. Pero si Depende. fuera así, si fuera tan económico los maestros constructores, Yo tengo ejemplos. entonces el Estado contratara a maestros constructores y no buscar ingenieros. El Estado no puede, tiene que... No, pero entonces lo que se anda buscando es economía. Bueno, gracias al ingeniero Cristian Rojas, presidente del CODIA, que ha sido nuestro invitado para el día de hoy. Gracias a ustedes Vamos a la pausa. por la